Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar de cómo solucionar el problema que nos trae una vez más la versión 1809, la conocida como la October 2018. Y es que una vez que actualizamos se nos deshabilita la cuenta de administrador del equipo y realmente los que trabajamos con la cuenta o con el usuario de administrador pues nos encontramos con un grave problema. Bueno, eh, realmente desde mi punto de vista, en lo personal, recomiendo que tengamos dos cuentas de administrador en nuestro equipo. ¿Por qué? Porque bueno, si nos encontramos con este tipo de problemas, al actualizar podremos esperarnos de brazos cruzados a que Microsoft nos lance un parche y podamos actualizar una vez más y solucionemos el problema, pero mientras tanto no podemos hacer nada. Entonces, lo más recomendable antes de actualizar, siempre les digo, es que crear un punto de restauración, pues si algo está mal, y evitar también que en muchos casos se ha visto que da también problemas con los drivers. Entonces, realizar una copia de seguridad de los drivers o impedir que Windows actualice los drivers, que aquí en la esquina superior derecha les voy a dejar un vídeo también donde hablo de esto, ¿vale? Entonces, pues nada, es muy sencillo. Vamos a ir al botón inicio y una vez estando en el botón de inicio le vamos a dar clic derecho a administración de equipos. Dentro de administración de equipos vamos a ir a usuarios y grupos locales en el panel izquierdo, ¿vale? Vamos a extender esto aquí un poquito más para que lo veamos bien. Una vez dentro de usuarios y grupos locales vamos a dar a usuarios. Si nos fijamos aquí, yo bueno, tengo la cuenta de administrador y tengo una cuenta más llamada Roberto, que si nos fijamos y le damos clic derecho en propiedades, veremos que es miembro del grupo de administradores, ¿vale? En caso de que yo, por haber actualizado esta cuenta aparezca deshabilitada, yo no tendría ningún problema porque vendría otra vez a la ventana de administración de equipos y podría habilitarla, ya que en la cuenta de Roberto yo tengo privilegios administrativos y también tengo permisos para habilitar y deshabilitar cuentas. En caso de que no tengamos ningún otro usuario con privilegios administrativos, entonces aquí es donde viene el problema, porque ningún usuario avanzado o ningún usuario o ningún invitado tiene permisos en el equipo para administrar este tipo de directivas, ¿no? Para poder habilitar, deshabilitar, dar permisos o no, ¿vale? Entonces yo aquí pues perfectamente podría dejarla deshabilitada porque yo realmente no la uso, pero ya les digo, si no es así no podríamos hacerlo y tendríamos que esperarnos a que Microsoft solucione este tipo de problemas. Bueno, es muy sencillo de crear una cuenta con privilegios administrativos y les voy a explicar cómo hacerlo. Si nos vamos a la parte derecha, en el panel de la ventana, en cualquier espacio en blanco le vamos a dar usuario nuevo. Una vez que se nos abra la ventana de usuario nuevo, le vamos a escribir el nombre que queremos ponerle a el usuario. Yo le voy a poner prueba y le asignamos una contraseña. Vale, si nosotros queremos que el usuario cuando inicie sesión cambie la contraseña o le ponga la contraseña que le guste más, dejamos esta opción seleccionada y le vamos a dar crear. Vamos a dar cerrar y como vemos aquí se nos abre, se nos pone un nuevo nombre que es el nombre del usuario que hemos creado llamado prueba. Nos vamos a dar sobre él y si nos vamos a las propiedades de este usuario que hemos creado, vemos que el miembro del perfil es un usuario. ¿Qué es un usuario? Es un usuario restringido el cual puede usar el equipo pero no tiene privilegios administrativos. Lo que significa que si en algún caso nosotros actualizamos y queremos otra vez habilitar la cuenta de administrador, este usuario llamado prueba no va a poder hacerlo. Para esto tenemos que darle permisos administrativos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Podemos quitar las propiedades de usuario y le vamos a dar a agregar. Dentro de agregar escribimos aquí en el cuadro en blanco administradores y vamos a dar comprobar nombre para ver si existe el grupo al que llamamos. Una vez comprobado que existe el nombre, vamos a dar a aceptar, le vamos a dar a aplicar y le vamos a dar a aceptar. Y si nos fijamos una vez más en miembro de equipo, este usuario llamado prueba ya tiene privilegios administradores. En todo caso, cuando nosotros actualicemos y tengamos el problema que la cuenta de administrador está deshabilitada, ya nosotros como prueba, usuario prueba, ya podemos hacer cualquier cambio en nuestro equipo. ¿Por qué? Porque también tenemos privilegios administrativos. Bueno, este es el vídeo que les traía para hoy, espero que les sirva de ayuda y como siempre les digo, nos vemos en un nuevo vídeo tutorial. Hasta luego.